La comprensión que tenemos sobre el medio que ejercemos es fundamental en el proceso de lograr reproducirlo bien. Pensar fotografía en profundidad es un movimiento natural para evolucionar con nuestro lenguaje. Hoy quiero traer aquí 4 pensadores de la fotografía que no pueden faltar en nuestro repertorio. Son personas claves de diferentes generaciones y que han influido mucho en los fotógrafos de su época y en el pensamiento crítico de la sociedad como un todo. Hola, yo soy Pedro Vidal y hoy vamos a hacer una introducción a lo que es más esencial cuando se trata de pensamiento crítico o filosofía de la fotografía. Ya voy a empezar haciendo algunos avisos. El primero es que el objetivo de este vídeo es introducir a los nombres más emblemáticos y conocidos cuando se trata de gente que se ha pensado sobre fotografía. Sé que hay muchos otros y que hay de diferentes sitios, pero el objetivo de este video es clavar los personajes que son más centrales, lo más cliché que no puede faltar en el vocabulario de un fotógrafo. Y segundo, el segundo objetivo de este video es hacer un primer contacto con las ideas principales o conceptos de cada uno de estos autores. Quiero dejar muy claro, aunque sea muy obvio, que no es profundizar a los conceptos, es dar a conocer a la existencia de las ideas, es un resumen del resumen. Piensa en esta lista como la introducción básica a los pensadores de la fotografía. Bueno, he traído 4 nombres aquí que son Walter Benjamin, Roland Barthes, Susan Sontag y John Berger. Vamos a pasar por cada uno dando un poco de contexto, su historia, pero sobre todo sus principales ideas y conceptos, o manera de pensar fotografía, cómo es leerlos y comprenderlos, por dónde empezar y todo eso. Quiero más que nada que esto sea una gran invitación para que uno sepa por dónde ir, investigar y pensar, que sea como un glosario para ubicar las ideas más importantes, que se haga más fácil luego se acercar a los temas o a los autores. Sé que no hace falta una carrera y convertirse en un investigador o algo así, que hay muchas maneras de comprender la fotografía, pero está muy bien aprovechar de esta experiencia previa, de este conocimiento acumulado, en especial de figuras tan consolidadas como a las que vamos a mencionar aquí. Pensar fotografía sobre lo que hacemos está en el alma de ser fotógrafo. Walter Benjamin fue un filósofo, crítico cultural y ensayista alemán. Él nació en 1892 y su obra se da sobre todo en el entreguerras en la década de 30. Su filosofía o su pensamiento es muy interesante porque mezcla elementos del idealismo alemán, pero sobre todo se apoya mucho en el marxismo y en el concepto de materialismo histórico dialéctico, que no vamos a entrar en esto hoy, pero merece la pena saberlo. Como fotógrafos, la primera obra de Walter Benjamin que yo recomiendo es La breve historia de la fotografía. Bueno, este es un librito muy pequeño, pero contiene pensamientos muy importantes. Hay aquí concepciones que son determinantes para comprender nuestro medio. La primera de ellas es una idea que yo ya he compartido aquí alguna vez, que es la de comparar la fotografía con la literatura. Como que la fotografía como medio se porta un poco como los textos y como los libros. Y Benjamin también empieza aquí a hacer una distinción de la fotografía como un arte y un medio de documentar cosas. Otra perspectiva interesante de este pequeño clásico es su manejo histórico. Benjamin describe cómo la fotografía participa de la historia y cómo la historia también ayuda a formular, a desarrollar la fotografía. Este librito no es que sea fácil de leer, pero no está tan cargado de conceptos y por su tamaño tan pequeño, es una buena introducción a una lectura más densa. Otra obra central para nosotros fotógrafos es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Hay 2 conceptos más conocidos que salen en esta obra y que son muy importantes. El primero es el concepto de aura. Walter Benjamin define que hasta entonces cada objeto de arte tenía en el hecho de ser único y de demandar la presencia del observador esta característica, esta esencia que la hace especial, que es el aura. O sea, el aura es lo que hace única cada obra de arte. Benjamin va a poner esto en perspectiva, esta idea de la áurea, de la cosa única, con la idea de reproducción de imágenes a través de fotografías, de impresiones y de otras tecnologías de la época. Es la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. También va a discutir cuál es el papel social y transformador de esta reproducción, tanto para la sociedad como para el mundo del arte. A mí me gusta mucho su perspectiva porque sí que al principio parece un poco pesimista, porque la idea del áurea se pierde, ¿no?, con la reproducción, con la reproductibilidad, pero en un segundo momento él construye una otra función, un otro carácter para el arte a partir de esta idea de reproductibilidad. Hay muchos otros conceptos importantes como el concepto de inconsciente óptico,
que se refiere a cómo la fotografía revela aspectos de la realidad que normalmente no percibimos, que incluso está en los dos libros, en lo de la reproductibilidad y en la breve historia de la fotografía. Pero bueno, eso es un resumen, como he dicho antes, así que dejamos para profundizar esto quizás en un video solo sobre Walter Benjamin. Ya me dirás en los comentarios si os interesa. Walter Benjamin tuvo un final bastante trágico. Durante todo el régimen nazi estuvo en muy malas condiciones, huyendo de un lado al otro. Y tras estar huyendo de la guerra por ser judío, estuvo aquí en Cataluña también, y en la inminencia de ser capturado en 1940, pues decidió acabar con su propia vida. Pero Walter Benjamin dejó un legado inmenso y es hasta el día de hoy uno de los intelectuales más importantes para entender nuestra realidad y nuestro tiempo. Las ideas de Benjamin son la base para comprender el poder y la responsabilidad del arte y de la fotografía en el mundo moderno. Ahora vamos a hablar de Roland Barthes, un crítico, ensayista y teórico literario francés. En general, su trabajo estaba muy conectado con la semiología, pero para nosotros fotógrafos su obra más interesante es La cámara lúcida, que es otro clásico de la literatura de fotografía. Mi libro está en portugués, por eso está escrito La cámara clara. Es en esta obra que él introduce los conceptos que ya son muy conocidos de studium y punctum. Para Barthes, una fotografía, para ser interesante, tiene que tener estos dos elementos bien construidos. Studium es un término que inventó Barthes por decir que no había encontrado una palabra en francés que representase lo que él quería decir. El studium se refiere a los aspectos formales de la foto, desde sus hechos, o sea, una foto de un evento histórico, de un caballo corriendo, de una persona conocida, hasta su manera de ser de la foto, digo, como la composición, la exposición, que entra o no en el encuadre, cómo ha sido sacada. Todo eso es studium. En un momento él mismo define la aplicación de la cosa, un tipo de dedicación a la cosa. A mí me gusta pensar el studium como el aspecto objetivo de la fotografía, de qué se trata y cómo es su forma. Y ya por otro lado está el punctum, que se adentra más en la subjetividad. Él menciona el punctum como un flechazo, como algo que pincha, que pila a nosotros en nuestro sentido humano. El punctum puede ser una mirada, una manera que una hoja toque el agua, un gesto, algo que podemos coincidir con nuestra percepción, con nuestra sensibilidad. Barthes dice, es este azar que en ella se despunta. Es como decir, es este algo que nos transporta hacia la foto. Lo que más me gusta de la dualidad de estos conceptos es que ninguno es así determinante, es decir, hay una necesidad de confluencia entre los dos. Es muy normal ver la gente definir las fotografías basada en una cosa sólida. Solo la composición interesa, o lo que interesa es este momento único, esta cosa única y mágica. Y en realidad la fotografía es mucho más do que eso. Barthes va a desarrollar esta sinergia que hay en una fotografía y justificando a través de ejemplos y con sus historias que son muy interesantes y graciosas, la verdad. Él empieza diciendo en el libro cuál es la mejor fotografía de todas para él, pero él no te lo revela hasta llegar casi al final y así te va quedando muy claro sus concepciones. Es una figura que tenía mucho humor y sarcasmo y sus reflexiones no tienen desperdicio. Él habla mucho de cómo la fotografía estaba atada con la muerte y cómo era capaz de herir a los espectadores. Lo más interesante de sus concepciones es que él habla desde un lugar de observador. Él se lo deja muy claro que no es fotógrafo, pero que frecuentemente es fotografiado y mira muchas fotografías. Esta es una perspectiva esencial para quien quiere reproducir bien el medio. Al final hacemos fotografías para ser vistas. Barthes trae una manera de enfrentarse con la fotografía que nos enseña a mirarla como un objeto autónomo, como algo que creamos pero que tiene un sentido propio. Concepción esta que es fundamental para cualquiera que quiere crear una fotografía verdadera. Y en tercero está Susan Sontag, una escritora, crítica y una figura pública muy popular de los Estados Unidos. Es muy conocida por sus ensayos con enfoque sociológico y por sus entrevistas también, pero también escribió novelas. Es suyo uno de los libros más emblemáticos de fotografía, que en realidad es una colección de ensayos, que se llama Sobre la fotografía. Bueno, este es un libro bastante denso y de aquí salen muchas ideas y reflexiones interesantes, pero hay dos ideas centrales que podemos sobresaltar. La primera es que Sontag argumenta que la fotografía puede fomentar una relación voyerista de observación con el mundo y puede disminuir el impacto de los eventos. Es decir, que al estar delante de un mar de imágenes sobre un determinado tema, acabamos por quedarnos como anestesiados sobre el tema
o tomarlo como un hecho adquirido. Yo creo que esto es muy evidente ahora con el propio caso de Palestina. Hay miles, centenas de imágenes de violencia y de alguna manera esto ya no impacta más, ya no hace que la gente tome providencias, ya no hace que la gente actúe sobre esto. Parece que a la medida que sumergimos en un mundo de imágenes nos vamos tornando menos susceptibles a ellas. Y el segundo punto que me parece interesante es que Sontag dice que la fotografía ha reorientado a las personas para ver el mundo como objetos y experiencias dignas o no de ser fotografiadas y registradas. Aunque ella no ha llegado a ver la era de las redes sociales, pues se murió en 2004 por cuenta de un cáncer, Sontag ya identificaba esta cosificación del mundo a través de la imagen. Es muy interesante esta perspectiva de cómo la creación de imágenes se mezcla con la orientación de nuestro modelo de consumo, y Sontag se lo desvela eso muy bien. Leer a Sontag no es para nada fácil, ya os adelanto eso. Hay muchos referentes de cultura y de contexto norteamericano también, y sus ensayos son llenos de minucias y hay que estar muy atentos siempre. Digo esto no para desmotivar a nadie, pero creo que es una lectura que pide una calma de leer un ensayo por vez, por ejemplo, y no intentar de tragar el libro como un todo. Sontag era una pensadora genial y desde muy pequeña era una niña prodigio. Se graduó en la secundaria con 15 años de edad y desde los 13 ya dominaba mucho de literatura y filosofía. Cuanto a la fotografía, ella siempre ha habitado el medio y conoció a muchos grandes fotógrafos de su época. Incluso era pareja de la fotógrafa súper conocida Annie Leibovitz hasta el final de su vida. Su aporte para nuestro medio es inmensurable. Su mirada crítica a las transformaciones del mundo y por consecuencia a la fotografía son cruciales para cualquiera que quiera entender cuál es el papel de la fotografía en nuestro tiempo. Y por último tenemos a John Berger, o John Berger, no sé cómo decirlo, ya me dirás aquí en los comentarios. John Berger es de mis favoritos porque él claramente bebe en la fuente de todos los tres anteriores, sobre todo de Walter Benjamin. Y él también conoció a Susan Sontag, con quien tiene unos videos aquí en YouTube muy interesantes. En fin, John Berger es un crítico de arte, pintor y escritor británico, pero él dejó de pintar muy joven porque él decía él mismo que no tenía ningún talento. Como escritor sí que llegó a ganar muchos premios y ha sido bastante reconocido por el carácter provocador y creativo de su escrita. Berger ganó el premio Booker, por ejemplo, en 76, que es un premio muy conocido, y ha decidido donar mitad del premio a los Panteras Negras, que eran combatidos justamente por el patrocinador del premio. Cuanto a fotografía, que es un tema que él ha abarcado mucho por considerar un medio moderno y representativo de nuestro tiempo, él tiene dos obras principales, que es Modos de ver y Para entender la fotografía. Modos de ver es un libro resultado de una serie de televisión que pasaba en la BBC, hecha por John Berger, y que se ha convertido en un clásico instantáneo de la enseñanza de crítica de arte e incluso se convirtió en material didáctico para escuelas, para estudios de arte. En este libro, él recupera muchas las ideas de Walter Benjamin y habla sobre todo cómo las imágenes nos influyen y nos afectan en el día a día, en la rutina. Otra idea interesante es sobre cómo las imágenes son importantes a la hora de construir sentido de justicia o de desigualdad, cómo la reproducción de las imágenes ayudan a construir realidades. El otro libro es Para entender la fotografía, que como el libro de Sontag es un compilado de ensayos sobre el tema. Y he mencionado este libro en el video sobre libros, así que no voy a desarrollar mucho sobre ellos, pero más que nada sobre sus concepciones centrales. Berger argumenta que la fotografía es tanto como un síntoma cuanto una inspiración de cómo nos relacionamos con la realidad. Me parece muy bonito y muy interesante esta perspectiva. Él dice que una fotografía nunca miente, pero a la vez es muy poco capaz de defender su verdad. Y este es un concepto muy interesante. Este libro en especial, él va describiendo cómo fotografías no son apenas imágenes, pero signos de nuestro tiempo. También habla de su valor y importancia económica y de su posición como arte. Berger es un pensador muy curioso y se ha puesto a cuestionar diferentes capas de nuestro medio. Como fotógrafos, más que concordar o alcanzar las respuestas, es muy interesante abrir las puertas para estas reflexiones y así entender de qué se trata el medio que reproducimos. Berger nos ayuda a entender cómo la fotografía como medio, como lenguaje, actúa e influye en nosotros, en las personas y en nuestra realidad.
Bueno, estos son sin duda los 4 nombres más canónicos cuando se trata de hablar de pensamiento fotográfico. Hay muchas otras personas con ideas interesantes y si os parece hago una parte 2 sobre este tema. Y otra vez, este es un súper resumen. Si os interesa, me gustaría empezar una serie de hablar de cada uno de estos y de sus ideas obviamente más a fondo. Yo veo que es muy difícil acercarse al campo del pensamiento de la fotografía, porque por un lado tenemos la tradición de la academia que está muy pegada a la historia del arte, a una formalidad, a un modo de estudio muy denso y muy particular. Lo que está muy bien, es verdad, pero es más difícil de acceder y ni siempre coincide con los intereses de los que están involucrados en la práctica de ser fotógrafos. Por otro lado, hay muchos libros y ideas generalistas, sin fundación, sin propósito o sin base teórica. Hay miles de libros y contenidos sobre cómo sacar buenas fotografías, qué es la fotografía, comprendiendo la fotografía, que son un compilado de sentido común y no tienen ningún vínculo con nuestro desarrollo intelectual y filosófico. Es importante este vínculo porque, como hemos hablado en otros videos, la fotografía se da en la vida real, es parte de nuestro desarrollo social y histórico. No es una cosa que se ocurre de la nada y despegado del todo. Por eso es tan importante pensar y comprender fotografía si queremos hacerlo bien. Hay que entender de qué se trata eso. Para muchos, la fotografía se trata de coger la cámara y salir sin nada más. Pero si queremos hacer de este esfuerzo algo que realmente tenga un significado, pensar y refletir sobre ella es parte vital del proceso. Nuestra manera de encarar la fotografía va a definir por qué y cómo somos fotógrafos, como hemos visto en el video, por qué somos fotógrafos. Bueno, por hoy me voy quedando por aquí. Os agradezco mucho a todos los que podéis dejar un like aquí y muchísimas gracias a los miembros del canal que están haciendo de este proyecto posible. Nos vemos en una próxima y chao.